Ok, y para esto hay un apartado muy importante que nosotros debemos conocer, que son los contratos individuales y colectivos de trabajo. Conocer la naturaleza de cada uno de los tipos de contrato, así como las características para propiciar una correcta aplicación en la interrelación de los contratos individual y colectivo, llevándonos a disposiciones laborales en defensa de los trabajadores ante las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya vimos los tipos de contrato, ¿va? Pero son los contratos de forma individual. Sin embargo, existe algo que se llama contrato colectivo e individual de trabajo. El individual, pues ya lo estuvimos viendo, los tipos de contratos que hay. Sin embargo, digamos que eso es una subdivisión y la división se define en contrato colectivo e individual. Y nos dice, el contrato colectivo de trabajo, que regularmente es el que todos queremos y ahorita explicaremos el por qué. Ok. Primero conozcamos qué es el contrato colectivo de trabajo. Los contratos colectivos se refieren a un acuerdo celebrado entre un conjunto de trabajadores del mismo gremio, patrón o empresa, donde un sindicato regulará y vigilará que las condiciones se respeten. Derivado de la relación obrero-patronal y que se encuentra debidamente regulada por la Ley Federal del Trabajo, resulta necesario establecer las bases en las que se desarrollará dicha relación. Para el caso que nos ocupa, se debe definir la forma en que se llevarán a cabo las actividades laborales de manera colectiva y que garanticen el respeto a los derechos laborales, tanto de los trabajadores como de los patrones. Además, el contrato se hace presente la figura del sindicato como la persona moral que deberá cuidar de dichos derechos que se respeten. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho que el contrato era o se expresaba como, se plasma como la voluntad de dos partes, el patrón y el trabajador. Quiere decir que es bilateral. Él expone condiciones. Bueno, en este caso, él dice, yo te voy a exponer ciertas solicitudes y el trabajador sabrá si las acepta o no. Cuando llegan al punto de acuerdo, se dice que firman un contrato. Lo que para el patrón son derechos, para el trabajador son obligaciones. Y lo que para el patrón vienen siendo obligaciones, para el trabajador vienen siendo derechos. Ahora sí, ¿cómo podemos nosotros explicar esta parte? Pues por medio de un contrato. Ya nos pusimos de acuerdo, perfecto. Un patrón le ofrece a algún trabajador, el trabajador sabrá si lo quiere aceptar o no. No está obligado a aceptarlo, ¿va? Así sería la forma más tradicional de un contrato. Pero aquí no estamos en la forma tradicional, estamos en un contrato colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Siguen existiendo los derechos y obligaciones tanto del patrón hacia con el trabajador, pero aquí aparece una figura nueva. Una figura que se llama sindicato. Y el sindicato se va a encargar de mediar tanto con el patrón como con el trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón está obligado a proporcionarle cierta cuota y ciertas prestaciones al sindicato, ¿va? Así como el trabajador
le tendrá que dar al sindicato el 5% de su salario. Pero ¿por qué hay que darle el 5% del salario? Bueno, técnicamente cuando tú eres un trabajador que tiene un contrato colectivo de trabajo, tú estás protegido por un sindicato. Si a ti el patrón te quiere correr, tú vas con el sindicato y dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el patrón me quiere correr. Entonces el sindicato se lleva a todos los trabajadores que se encuentren afiliados y dice, si tú me corres a este trabajador, me voy a poner en huelga con todos mis demás trabajadores. Y sin embargo no lo puedes correr. Tú tienes que correr primero a un trabajador que no esté sindicalizado que al que sí esté sindicalizado. Obviamente tiene sus derechos, tiene sus ventajas estar afiliado, como también tiene sus obligaciones. ¿Cuál será? El de dar el 5% de tu salario. Que mucha gente dice, bueno, 5% no es mucho, pero sabemos que en la actualidad, o al menos aquí en México, el ser parte de un sindicato te conlleva a que te estén acarreando. Ya tenemos las confederaciones de trabajadores, tenemos las federaciones de trabajadores, tenemos los sindicatos, ¿va? O sea, cada vez van creciendo en magnitud. Un sindicato regula cierto número de trabajadores, una federación cierto número de sindicatos y una confederación más federaciones de trabajadores. Entonces digamos que se va haciendo cada vez más grande este eslabón. Esta vendría siendo una característica o una explicación gráfica de cómo funciona un contrato colectivo de trabajo. En estricto sentido, se refiere al acuerdo de voluntades o un convenio celebrado entre el conjunto de trabajadores de un mismo gremio con el patrón o empresa que los contrata con la intervención del sindicato, ¿va? Que regulará y vigilará que dichas condiciones se respeten. El sindicato será el representante de los trabajadores, esto de acuerdo a lo que se establece en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Pero ahora vamos a las características que debe de llevar el contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo y sus características. Ok. La primera, siempre debe tener naturaleza de convenio, es decir, deberá haber consenso entre las partes y no será impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues regularmente todos los contratos laborales son bilaterales. Yo como patrón te ofrezco un salario a cambio de realizar ciertas actividades. Tú sabrás si lo quieres aceptar o no. Puedes decir, no, ¿sabes qué? Es mucho el trabajo para el salario que me estás dando. Entonces, todo trabajo, todo contrato colectivo de trabajo debe ser en característica o naturaleza de convenio, ¿va? Pues debe haber consenso entre el que ofrece y entre el que acepta. No es impositivo, como por ejemplo un contrato unilateral. Por ejemplo, tú vas a Telcel y Telcel te dice, tengo estos contratos, ¿cuál quieres? No, fíjate que yo quiero que me quites los mensajes y que me pongas esto y que me bajes el costo. Pues Telcel nos va a mandar a la fregada, ¿va? Esos son contratos unilaterales, aquí es bilateral, ¿va? 2, que forzosamente deben celebrarse a través de un sindicato y no de manera individual por cada trabajador. Por algo se llama colectivo, ¿va? Lo anterior para cumplir con su naturaleza. ¿Por qué? Porque el sindicato debe estar enterado sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales tú estás contratando al personal que va a ser sindicalizado. Obviamente al sindicato le conviene que mientras más gane, más te puede retirar el sindicato. Siempre será el mismo porcentaje, el 5%. Pero mientras mayor sea la cuota o la percepción, mayor va a ser la cuota de recuperación. 3. Además de existir la obligación para el patrón de celebrar dicho contrato cuando emplea trabajadores que pertenezcan a un sindicato o gremio particular. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy trabajador, mejor dicho, yo pertenezco a un sindicato, ¿va? Al sindicato cervecero.
Por naturalezas de la vida, yo actualmente no estoy laborando. ¿Va? Pero yo voy a pedir trabajo a Grupo Modelo. Unknown computer found. El cual se rige por el sindicato cervecero. Y yo le digo, oye Modelo, quiero trabajar para ti. Y estoy yo como trabajador sindical. Bueno, ahorita estoy desempleado, pero soy sindicalizado. Está Pepe y está Arturo. Ninguno de los dos está afiliado al sindicato. Yo sí. Entonces yo le digo a mi sindicato, oye, dile a Grupo Modelo que me contrate a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy sindicalizado. O regularmente, si la empresa ya no te quiere, tú le dices al sindicato, oye, ¿sabes qué? Acomódame en otra empresa que pertenezca al mismo sindicato cervecero. ¿Tiene ventajas ser trabajador sindicalizado? Claro. Claro que tiene ventajas y muchas. ¿Va? Por eso la importancia de estar pertenecientes a un sindicato. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar esa facilidad. Para aquellos que recuerden, ¿qué año fue? Creo que fue en el año 2010, cuando Felipe Calderón desaparece Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro era una empresa como CFE, pero esta operaba en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Puebla, y no me acuerdo si era Morelos o Tlaxcala y Pachuca, en ciertas partes, no en toda la zona. Aquí tenía una población de trabajadores. La empresa se componía por 44,000 trabajadores. ¿Va? Al año, Luz y Fuerza del Centro le tenía que dar 44,000 millones de pesos al sindicato. Estamos hablando que Luz y Fuerza del Centro le daba 1 millón de pesos al sindicato por trabajador. Obviamente ese dinero no se veía reflejado al 100% para el trabajador. Pero ahí es donde nos damos cuenta la fuerza que logra tener un sindicato. Ok, ahí vamos empezando con las características. Ahora, vamos más allá porque sí es más extenso esta parte. Y nos vamos con ¿qué regula el contrato colectivo de trabajo? Bueno, este tiene como finalidad regular las relaciones laborales en lo referente a temas como relaciones y condiciones de trabajo, derechos del trabajador y del patrón, regulación de trabajo de mujeres, menores de edad y trabajos especiales, las relaciones colectivas de trabajo y los riesgos de trabajo. Ok, vamos uno por uno. Relaciones y condiciones de trabajo. Ok, como todo contrato, ¿va? Aquí son similitudes que tiene tanto que regula el contrato colectivo de trabajo como el individual. Dice, las relaciones y condiciones de trabajo. Ok, yo te voy a contratar a ti, Juan, Raúl, Pedro, Carmen, María, el nombre que ustedes quieran poner o el ejemplo que quieran poner, bajo estas relaciones y estas condiciones. Por un trabajo prestado tú vas a recibir un salario, ¿va? Luego los derechos de trabajadores y patrones. Ok, tú vas a tener derecho a un aguinaldo, a vacaciones, prima vacacional, prima dominical. Y en muchos casos, bueno, en muchos casos no. En todos los casos, los sindicatos, los contratos colectivos de trabajo, te ofrecen más que lo que te ofrecen de ley. Por ejemplo, un trabajador tiene derecho a 15 días de aguinaldo por año trabajado. Regularmente, cuando tú eres un trabajador sindicalizado, al sindicato que pertenezcas, lo menos que les he encontrado son 30 días de aguinaldo. O sea, mínimo es el doble. Y en los días de descanso, por vacaciones, mínimo les dan también el doble. El primer año, en lugar de darles 6, les dan 12. O mínimo 10, es lo que he visto. Luego, regulación de trabajo de mujeres, menores de edad y trabajos especiales. Esto también se regula tanto con el colectivo como el individual. O sea,
que yo también tengo que tomar en cuenta a mujeres, a menores de edad y a personas con capacidades diferentes. 2. Relaciones colectivas de trabajo. El sindicato se va a encargar como si fuera el departamento de recursos humanos. Va a ser el encargado de mantener las relaciones estables, buenas, sanas y armoniosas entre los trabajadores y entre las empresas. Y por último, también regulará los riesgos de trabajo. Ok, yo sindicato, yo sí me alcanzo a dar cuenta que el trabajo que le estás poniendo a mí, sindicalizado, es un trabajo muy riesgoso y tú no estás pagando esa cuota de alto riesgo. Por lo tanto, o le modificas el salario por su cuota de alto riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente es una persona que puede sufrir un accidente y que va a ser más propensa a poder quedar parapléjica, sufrir algún accidente, alguna amputación de algún miembro o incluso que pierda la vida. Por lo tanto, ese alto riesgo se paga tanto en su salario como en sus prestaciones de seguro social. Por eso es importante que nosotros empecemos a visualizar esa parte. Luego, ¿qué requisitos debe contener el contrato colectivo de trabajo? Bastante larga la pregunta. Siempre debe de ser por escrito para evitar una nulidad, ¿va? Ya dijimos que el contrato normalmente sí puede ser verbal y no pasa nada. Pero aquí estamos hablando de un contrato colectivo de trabajo. Para yo saber que realmente el trabajo, como aquí hay una situación ya no solamente de trabajador y de patrón, sino que también entra algo llamado el sindicato, ¿va? Es importante que el contrato debe estar plasmado por escrito. Se debe realizar por triplicado, a efecto de que cada una de las partes conserve el suyo, así como la debida inscripción ante la autoridad laboral, ya sea del fuero local o federal. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos colectivos de trabajo tienen que inscribirse en las juntas locales o federales del trabajo. ¿Por qué? Porque este contrato, si no se está respetando, en automático yo voy ante la junta, ya sea local o federal, y decirle, oye, ¿sabes qué? No me están respetando lo que a mí me prometieron en mi contrato. Soy un trabajador sindicalizado. Que técnicamente esto también lo podemos hacer con los contratos individuales, pero obviamente la ley siempre va a proteger primero a los contratos colectivos de trabajo. 3. Se debe establecer el inicio de su vigencia, toda vez de que este surte efectos desde el momento en que se presenta ante la autoridad laboral, salvo que haya otra disposición en el mismo. En el momento en que yo lleve este contrato y lo inscriba a la junta local o federal de conciliación y arbitraje, el contrato empieza a tener efectos. A menos que yo haya dispuesto otra situación, porque a lo mejor la junta se encuentra de vacaciones y digo, ¿sabes qué? No entra a laborar hasta dentro de 15 días, pero tú empiezas a laborar a partir de ya. Y se te van a reconocer tus derechos desde estos 15 días previos. 4. Debe contener nombre y domicilio de los contratantes. Obvio, saber quién lo está firmando, tanto el trabajador como la empresa como el sindicato. Nombre de la empresa que abarque, o sea, quien va a estar proporcionando el empleo. Duración determinada o indeterminada. Ok, vas a ser un trabajador sindicalizado, pero por tiempo determinado o indeterminado. La jornada de trabajo. Vas a trabajar tales días, tal horario a tal horario. El día de descanso, si el trabajador va a recibir capacitación y adiestramiento, dado que si no la tiene la debe de recibir y se le debe de estar pagando como tal. Hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Nomás que la semana de capacitación no te la voy a pagar. Por ley se tiene que pagar la semana de capacitación, sea contrato colectivo o individual de trabajo, ¿va? La integración de comisiones. Ok, ¿sabes qué? Fíjate que dentro de la empresa existe la comisión de seguridad e higiene, existe la comisión de planeación y vigilancia, existen ciertas comisiones. Te tengo que hacer partícipe en una, al menos en alguna de ellas. Las cláusulas de exclusión y de admisión, sabes que yo te puedo prescindir el contrato por estas características. Si llegas a violentar alguna de estas cláusulas, vas para afuera. Y sobre todo, la revisión del contrato. ¿Qué sucede?
Los sindicatos regularmente hacen la revisión del contrato al año siguiente. O sea, regularmente después de que pasó el periodo de reparto de utilidades. Porque dice, ok, empresa, tú estás reportando bastantes utilidades. ¿Sabes qué? Le puedes pagar más a mis empleados y les puedes dar más prestaciones. Entonces, obviamente, ahí lo que va a buscar el sindicato es poder hacer que le paguen más al trabajador. ¿Por qué? Porque entonces va a cobrar un poco más. Pero, además, las empresas que tengan sindicatos afiliados están obligadas a proporcionar de un espacio en la empresa, además de cuotas económicas y de producto a cada uno de los sindicatos a los que estén afiliados. Técnicamente, pertenecer a un sindicato es la gloria. Dirigir un sindicato es estar en el cielo.